y la Economía y su transmisión en el Sistema Financiero Nacional a cargo del señor Gustavo Vargas, gerente general del Banco Nacional. Adelante, Gustavo, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y todas. La idea de hoy es darles una muy breve presentación de lo que nosotros como entidades financieras hemos estructurado y analizado qué podría ser el impacto de la emisión o la no emisión de los eurobonos. Entonces, bueno, básicamente, como ustedes saben, nada más para repasar un dato, el déficit fiscal es de un 6% del PIB, así cerró el año pasado. Es un déficit muy importante, hay pocos países que tienen déficits tan altos. Eso obliga al gobierno a emitir una cantidad importante de deuda interna y eso presiona muchísimo las tasas de interés y la liquidez. Entonces, bueno, el gobierno, y aquí lo que tratamos de explicar, es uno de los principales emisores en el mercado local. El total de deuda de gobierno y autoridades y entidades de banco como el Banco Central y otras entidades en dólares a enero de 2019 es de 40.000 millones de dólares. Si a eso, digamos, el PIB es de 65, es una proporción muy alta. El gobierno central, por su parte, tiene en deuda interna 24.000 millones de dólares, o el equivalente, ¿verdad? Y en deuda externa 6.500 millones de dólares. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el principal uso que se le daría a esta emisión de eurobonos? ¿Verdad? Como ven aquí en estos gráficos, en las barras verdes, mostramos los vencimientos o los pagos que tendría que hacer Hacienda. Está estructurado por año, las barras verdes en colones y las barras azules en dólares. Todo lo que estamos mostrando es que hay vencimientos muy importantes para los años que siguen. Esto es solo de la deuda en dólares, ¿verdad?, del gobierno central, y la deuda en colones del gobierno central. Sin embargo, hay otras deudas también. El Banco Central, como ustedes podrán recordar, hizo un crédito con un organismo que se llama el Fondo Latinoamericano de Reservas por $1.000 millones que hay que empezar a pagar. Todos esos dólares, si no se hace una emisión de eurobonos, pues presionan el mercado local. Bueno, esta es la tenencia de los bonos, y esto es muy importante, queríamos destacarlo. Lógicamente, muchos de los tenedores de los bonos de deuda externa son los residentes, son inversionistas internacionales que residen en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etc. Entonces, ¿qué es la gran ventaja de los eurobonos? Es la liquidez que provee. Cuando usted emite bonos, son varios factores que se tienen que tomar en consideración. Uno es, lógicamente, la tasa de interés, pero dentro de la tasa de interés está la prima por riesgo del emisor, que, bueno, en el caso de los soberanos como Costa Rica está influida por la calificación. Pero también es muy importante la liquidez, hacia dónde se está yendo, porque si el mercado es muy pequeño, hay una prima por liquidez. ¿Qué es lo que pasa con los bonos soberanos o internacionales? Van a un mercado que es infinitamente gigantesco para nuestros intereses. Por ejemplo, el año pasado se emitieron de deuda total de bonos en todo el mundo 2.7 trillones de dólares. ¿Qué es eso? Bueno, si ustedes van 1.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares, 999 millones de dólares, eso es, lo que sigue es un trillón. Entonces emitieron en bonos 2.7 trillones, solo el año pasado. De eso, 1.5 trillones en Estados Unidos, 500.000 millones de dólares en Asia, etc. En Latinoamérica se emitieron en bonos 115.000 millones de dólares. La deuda total a nivel internacional es de 25 trillones. Entonces, 1.500 millones de dólares, a pesar de que nos parece a nosotros una cifra muy importante, en realidad no es nada en el mercado internacional. Entonces, digamos que esa prima por liquidez no existe, porque para los inversionistas internacionales no existe. Entonces, esos dos factores hacen que resaltar esto. La deuda externa de Costa Rica, solo el gobierno tiene una deuda de 6.500 millones de dólares, pero en la deuda interna, la parte que se debe a nivel local, hay 6.400 millones de dólares, 6.400 millones de dólares en moneda extranjera. Entonces, si uno sumara esta barra de 6.152 más los 6.400, hay una cantidad importante que se debe en dólares, para la cual se podrían usar los bonos de deuda soberana a pagar. Está lo del Banco Central, que les decía,
y lo del sector público no financiero, que incluye esas instituciones que se detallan ahí, ¿verdad? Entonces, la deuda externa de Costa Rica de gobierno es relativamente importante, aunque no tan grande como en otras latitudes, ¿verdad? No es la situación de Argentina, ni de otros países, o China, o Japón, pero un aspecto muy importante que queremos destacar de por qué los bancos y el INS creemos en la conveniencia de esta emisión de eurobonos es el impacto sobre tasas. Es el impacto sobre tasas. ¿Qué es lo que sucede? Aquí mostramos las tasas, la curva soberana en colones, que es básicamente la unión de los puntos, digamos, a 3 meses se cobra X% a un año, esos puntos se unen y se forma lo que se llama una curva soberana. Y ahí se muestra la curva en colones y en dólares, pero local, y los puntos verdes son los títulos emitidos a nivel exterior, los eurobonos. ¿Qué es lo que pasa? En promedio, más o menos, los eurobonos andan 100 puntos base, o sea, para nosotros un punto porcentual más bajo que si emitiéramos esa misma deuda a nivel local. Eso es mucha plata. Cuando se habla de emitir una deuda de 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, es mucho dinero. Entonces, imagínense todo lo que se ahorra en intereses el gobierno si logra emitir bonos soberanos. Además de que, y es el efecto uno de los efectos más importantes, esa deuda no se toma del mercado local y entonces permite que los bancos puedan seguir prestando. Entonces, sí, la conclusión de esta filmina es, sí, los eurobonos son mucho más baratos por eso que les comentaba, por la primera liquidez, por el pool de recursos al que tiene acceso. Y hay otro aspecto muy importante: cuando se emiten eurobonos, los inversionistas, como decíamos, el 97% de los inversionistas son internacionales. Ellos prefieren invertir en jurisdicciones donde hay un marco legal que les da confianza. Generalmente estos eurobonos se hacen con leyes de Nueva York, o leyes de Londres, o leyes de Singapur, pero los nuestros generalmente se hacen con leyes de Nueva York. Eso es otro factor que hace que las tasas de interés de esos instrumentos sean menor que si el gobierno emitiera a nivel local. Bueno, este es otro efecto, y es un poco para repasar lo que ha pasado. Cuando el gobierno ha emitido eurobonos, ha habido un impacto positivo sobre las tasas de interés. ¿Y qué significa eso? Bueno, las tasas de interés tienen un efecto muy poderoso sobre el crecimiento económico, sobre el crecimiento de crédito, sobre la tasa de interés, y el crecimiento de crédito tiene un efecto muy poderoso, sobre el crecimiento económico. Entonces, si las tasas de interés se mantienen relativamente bajas, eso ayuda a que el crédito crezca y que la economía crezca. Entonces, por eso es que es importante que se aprueben los eurobonos. ¿Por qué? Porque va a permitir mantener las tasas más bajas, va a permitir que haya más crédito y, en consecuencia, va a haber un mayor crecimiento económico. Entonces, ven el impacto que han tenido las diferentes emisiones de eurobonos sobre las tasas de interés. Entonces, no solo que le va a salir más barato al gobierno, es que esa emisión va a permitir que las tasas de interés locales disminuyan o se mantengan bajas, y entonces crezca el crédito y la economía. Aquí vamos a hablar un poco de los no. ¿Qué pasaría si no se aprobaran los eurobonos? ¿Qué consecuencias habría? La primera es que las tasas de interés subirían. Nosotros calculamos que alrededor de 2.35 puntos porcentuales es mucho. Y ya el gobierno está captando en algunos momentos 9,5%, 10%. Eso obligaría a los bancos a financiarse ese costo, y eso lógicamente tiene un impacto en las tasas activas. El otro no, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se aprueban los eurobonos? Lo que mencionaba, una presión sobre la liquidez. Los bancos y las instituciones financieras pedimos prestado a todas las personas y a las instituciones del mercado local. Entonces, si el gobierno necesita captar ese dinero, pues se va al Banco Central. Entonces hay menos disponibilidad de liquidez para prestar. Bueno, esto es básicamente cuántos créditos menos habría si no se emitieran los eurobonos. El otro efecto, lógicamente, es sobre la reducción del crédito, porque al aumentar la tasa de interés
al haber menos liquidez disponible, crece menos el crédito, entonces esto es lo que pasaría, digamos, en números resumidos, cuánto menos créditos de vivienda habría, cuánto menos créditos de consumo. Imagínense todo ese impacto a la economía. Pero en resumen, la economía pasaría de crecer 3.1% a crecer 2.1%. Entonces, un punto porcentual de crecimiento del PIB es muchísimo, más en la coyuntura que estamos. El cuarto efecto, lógicamente, y no menos importante, es el desempleo. Precisamente para reducir desempleo se ocupa crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, un punto porcentual, va a ser muy difícil que se logre reducir esa tasa de desempleo que desafortunadamente anda por el 12%. El quinto efecto, y esto es muy importante porque parte de las razones por las cuales la calificación de Costa Rica es relativamente baja o mala, como se quieran ver, lógicamente una es por el déficit fiscal, pero la otra es porque los inversionistas que están en esos mercados dicen, bueno, ¿cómo el gobierno me va a pagar? ¿Cómo me va a pagar esos 6.152 millones de dólares si no tiene autorización legislativa para emitir deuda externa? Entonces, por eso es importante no solo que se apruebe el plan para un año, sino el plan completo, porque eso le va a dar tranquilidad a los inversionistas y va a permitir que las tasas de interés de esos bonos sean más bajas. Y eso, como explicaba ahora, pues es importante para los efectos macroeconómicos. Solo en el 2019 el gobierno tiene que pagar 704 millones de dólares de amortizaciones y el año que sigue 600, y eso sin incluir otros factores. Bueno, lógicamente, si las tasas de interés aumentaran, aumenta la morosidad porque hace más difícil a los deudores poder atender sus obligaciones. Entonces, creemos ahí que todas esas 6 variables resumen de manera contundente para nosotros como entidades financieras que damos créditos a las diferentes personas, empresas, microempresas, lo que sea, el efecto que tendría de la nueva emisión de los eurobonos. Primero la parte positiva, ¿verdad? Que reduciría la deuda del gobierno porque haría que fuera más barato atender esa deuda que ya está. Pero bueno, la disminución de presión a las tasas de interés favorece el crecimiento económico. Vean, por cada punto porcentual que crece el crédito, el PIB nominal crece un 1,5%. Es decir, si el crédito logramos pasar que crezca de 5 a 6, el crecimiento del crédito, el PIB va a crecer 1,5 más, 1,5 porcentual más. Entonces es un impacto muy importante si no se hace la emisión de los bonos porque reduce el crecimiento del crédito y por ende el crecimiento de la economía. El otro, bueno, permite enfrentar vencimientos de deuda y eso le da confianza a los inversionistas, confianza al país. El otro elemento que destacamos, el riesgo cambiario, ¿verdad? No creemos que haya una presión en ese sentido porque hay un vencimiento muy importantes. Pero si no se hace la emisión de los bonos, ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno va a tener que comprar esos dólares acá para enviarlos afuera. Entonces, eso va a tener consecuencias. Diversifica las fuentes de financiamiento. Aquí hay inversionistas de todo lado, eso ayuda. Inclusive que inversionistas que están, por ejemplo, en Suiza, se fijen en Costa Rica y de pronto hay alguien que también quiere hacer inversión extranjera directa, que quiere hacer un proyecto de inversión en turismo, etc. Entonces, eso abre las puertas al país. Y finalmente, y para reiterar una vez más, da acceso a recursos de menor costo y de plazos mayores. Esto es muy importante porque a nivel local usted puede emitir, pero emitir deuda a 10 años en dólares no se hace en el mercado local. Eso solo en el mercado internacional. Entonces es muy importante que no solo las tasas van a ser menores, sino que el plazo va a ser mayor. Entonces con esto espero termino la exposición, que es enfatizando de la importancia para las entidades financieras de que los estimados y estimadas excelentes señores y señoras diputadas aprueben el proyecto de bonos para el país y por supuesto para el sistema financiero. Muchas gracias. Esta fue la presentación. Impacto de no financiar la deuda del gobierno en el mercado internacional, en la economía y su transmisión en el sistema financiero, a cargo del señor Gustavo Vargas, gerente general del Banco Nacional. A continuación, las palabras de la señora Magdalena Rojas, gerente general del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Adelante, doña Magdalena, por favor. Buenos días. Buenos días, estimados señores y señoras, respetables periodistas.
Hemos escuchado a don Gustavo sobre el impacto en la economía del país, el resumen de todo lo que significaría la aprobación o desaprobación o postergación de los eurobonos. Hemos considerado por parte de los bancos públicos estatales y del Instituto Nacional de Seguros de que este es un momento crucial para el país y que nosotros de una manera responsable debemos hacer ver sobre las consecuencias de la no aprobación y más bien la instancia a la aprobación por parte de los señores diputados. Es a través de todos ustedes que la ciudadanía y la opinión pública de Costa Rica se ven reunidas y sobre todo unidas a estas instituciones para transmitir el mensaje y la excitativa respetuosa a fin de avanzar con la votación de este proyecto de eurobonos. También decía que esta conferencia es un mensaje responsable y oportuno porque lo que está detrás de esta iniciativa de ley, como lo hemos visto en detalle, es el presente y el futuro de las familias del país, de las personas trabajadoras, de los emprendedores y de los sectores sociales y productivos de cada rincón de Costa Rica. Es en ellos, en la economía de cada hogar, de los habitantes, de las empresas, donde directamente repercute el momento fiscal aún complejo que atravesamos, el lento andar de la economía y cualquier tardanza o postergación que tenemos en las decisiones que hoy nos surgen como sociedad en esta materia. El mensaje que estamos transmitiendo y que desde el Banco Popular nos sentimos en obligación de compartir surgió de un análisis detallado y serio que hemos efectuado sobre todo el panorama económico en general y del proyecto de eurobonos en particular. Como instituciones que estamos en el corazón de Costa Rica, tenemos la obligación de decir con claridad y transparencia las consecuencias que traería la no aprobación de eurobonos directamente en la economía familiar y de los sectores productivos, fundamentalmente en los niveles de desempleo cuyos índices en realidad ya nos tienen en un estado de alerta y evidentemente nos preocupan como sociedad, en la oportunidad de la generación de más créditos y en otros aspectos claves como la morosidad que esto podría acarrear, los problemas de liquidez y todos los aspectos señalados. Muchas veces en los hogares o en las familias, cuando hablamos de temas fiscales y de eurobonos, podemos sentir como algo lejano, como algo frío. Pero ustedes, señores y señoras periodistas, y nosotros como entidades financieras en quienes está depositada buena parte de la confianza de la ciudadanía costarricense, tenemos el deber de explicar con claridad que estos no son aspectos lejanos o irrelevantes. Por el contrario, impactan directamente en el bolsillo de los hogares. Nunca olvidemos que detrás de cifras e índices económicos siempre hay personas y hay familias. Hay emprendedores que quieren surgir y hacer realidad la prosperidad de este país. Es por eso que hacemos este respetuoso llamado a los señores y señoras diputadas a través de ustedes, los medios de comunicación, para avanzar y finalizar en la discusión de este importante proyecto de ley. La reactivación económica, la sanidad de nuestro ámbito fiscal es una tarea país que nos necesita a todos. Debatamos, analicemos, pero sobre todo tomemos decisiones. En nombre de los 3 bancos y del Instituto Nacional de Seguros, muchas gracias y quedamos a sus órdenes. Estas fueron las palabras de la señora Magdalena Rojas, gerente general del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Douglas Soto, gerente general del Banco de Costa Rica. Buenos días, un gusto con ustedes que hayan venido a esta audiencia donde nosotros queremos manifestar nuestra preocupación por la situación que viene viviendo el país. No queremos que ocurra lo que ocurrió el año pasado,
que a finales del trimestre las tasas aumentaron abruptamente. Recordemos que el gobierno prestó recursos a 3 años plazo a un 9.20%. Y esto afecta muchísimo, ¿verdad? Si las tasas de interés aumentan, pues los proyectos de inversión se hacen menos rentables y entonces menos producción y menos empleo. Y ahí está a la vista los resultados, ¿verdad? Terminamos con un desempleo del 12%, 2 puntos porcentuales más que el año tras anterior. Y me voy a referir principalmente a 3 aspectos fundamentales del proyecto. Primero, si el gobierno saliera y se le diera autorización para salir a captar recursos en el exterior, hoy las tasas de interés en plazos de 5 a 7 años oscilan entre del 6 al 7%. Muy diferente, como lo indiqué el año anterior, que a 3 años plazo colocó al 9-20%. Y esto principalmente implica que se encarecen las captaciones y se encarecen las tasas activas y por lo tanto las tasas de interés que los bancos damos a préstamos se encarecen fuertemente. Tomemos en cuenta que los bancos privados principalmente prestan en dólares, es el 70% de su cartera, mientras que los bancos públicos somos más fuertes en colones. Otro aspecto importante es que no se está dando un cheque en blanco, se está condicionando que esa emisión de títulos valores sea un cambio de títulos de deuda por deuda externa por deuda interna. Esto es muy importante. Simplemente lo que hace es cambiar la composición de la cartera que tiene el gobierno para aumentar su incremento en deuda externa, con lo cual hace que el gobierno tenga menos necesidad de estrujar el mercado financiero local. Y otro aspecto muy importante es que también se le está dando autorización, se le daría autorización para que pueda activar líneas de crédito externas en casos puntuales de que haya problema de liquidez, con lo cual no llegaríamos al extremo que ocurrió nuevamente el año pasado. Por esas consideraciones, por lo explicado por don Gustavo, doña Magdalena, consideramos que es importante no solamente aprobar el proyecto, sino aprobarlo oportunamente, ¿verdad? Porque si se aprobara a principios de año, pues el gobierno tendría suficiente tiempo para ir cambiando paulatinamente deuda externa por deuda interna, mientras que si lo haría avanzado el segundo semestre, las consecuencias pues tendrían un poco más efecto en las tasas de interés. Por este tema consideramos que eso es un tema país, es un tema de estimular la economía en forma oportuna, pronta, de manera que estamos convencidos que este proyecto llegaría a solucionar una de las situaciones por las cuales se está atravesando la hacienda pública, que es la concentración este año de vencimientos de alrededor de 1.400 millones de dólares. Imagínense si ese dinero tiene que ser demandado por el mercado local, que es un mercado pequeño relativamente, haría que inmediatamente las tasas de interés subieran. Buenos días. Fueron las palabras del señor Gustavo Soto, gerente general del Banco de Costa Rica, seguidamente las palabras del señor Elian Villegas, gerente general del Instituto Nacional de Seguros. Sí, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Para aclararles un poquito del lado del INSS, por qué estamos nosotros también en esta preocupación y por qué estamos haciendo la misma instancia que los demás bancos del Estado. La explicación ha sido clara. Si el gobierno tiene que captar internamente, va a haber menos actividad económica, va a haber menos dinero para generar proyectos, las personas van a poder construir menos casas, van a poder comprar menos carros, los empresarios van a echar a andar menos proyectos, va a haber menos empleo. Al final esto, en lo que estamos nosotros en el INSS, incide en que van a haber menos seguros de incendio y terremoto, menos seguros para vehículos, la planilla de riesgos del trabajo va a ser más baja. Y un segundo tema que tiene que ver con el INSS es que nosotros como entidad financiera también, que manejamos una cartera durante todo el año pasado y prácticamente parte del 2017-2018, hemos venido haciendo esfuerzos importantes para ver cómo ayudamos extendiendo plazos, buscando la forma de invertir en gobierno, pero la verdad ya no podemos más, digamos, ya estamos en una situación donde lo que nos queda por ahí en este momento es la posibilidad de eventualmente hacer una inversión como de unos 30 millones de dólares, lo cual está muy lejos de lo que en este momento necesita el gobierno. Así es que desde ese punto de vista creemos que lo más responsable que se puede hacer es aprobar el proyecto de eurobonos.
Si algo ha distinguido a esta Asamblea Legislativa es la eficiencia y la responsabilidad, y creo que ha hecho las cosas muy bien, y este proyecto de eurobonos pues es una posibilidad más que tiene en este caso de llevar adelante una acción responsable y, como lo decía don Douglas, para que además sea eficiente, ojalá y fuera en el primer semestre en el cual nos encontramos. Así es que una instancia muy respetuosa a los señores diputados para la aprobación de este proyecto de eurobonos, y al país para que se informe un poquito sobre cuáles serían las consecuencias prácticas que tienen que ver con la nueva aprobación de este proyecto. Imaginémonos nada más una familia muy endeudada, ocupaba dinero, se endeuda con tarjeta de crédito a intereses altos, y hace una reestructuración interna en la casa, dice vamos a gastar menos en esto, vamos a gastar menos en lo otro y demás, pero le sigue llegando aquella cuenta de tarjeta de crédito que es muy alta, y cuando se ponen a revisar ven que la mayoría de lo que le llega es intereses y que no le está abonando al principal. Le aparece una opción de reestructurar las deudas. ¿Qué hace? La reestructura a más largo plazo y a más baja tasa de interés. Eso es lo que está pidiendo el gobierno por medio del proyecto de eurobonos, y creemos que es lo más sensato de hacer en esta oportunidad. Muchas gracias. Señores, señores de la prensa, a partir de ese momento abrimos un espacio para sus consultas. Los solicito muy respetuosamente. Por favor, vamos a hacerlo lo más ordenado posible, levantando la mano, identificando el medio al que representan y su nombre. Por favor, allá tenemos un señor interesado en hacer una primera consulta. Buenos días, José Manuel Peña, periódico Conexión. Noto que aquí está don José Figueres y la nacionalización bancaria, un acto revolucionario que no dejamos de recordar, y ver a los tres bancos y a Links reunidos en una sola fuerza inédita. No sé si es el macho Jiménez, que creo que es el más viejo y un poquito menos yo, es inédito, y casi no recuerdo haber visto que se reúnan así las altas autoridades bancarias nacionales y el Links para luchar por una fuerza. En concreto, ustedes lo que consideran es que si no se aprueban los eurobonos, la crisis económica financiera del país sería catastrófica e iría en contra fundamentalmente de los más pobres, como los pymes, bipymes y toda la gente de escasos recursos, para plantearlo en términos crudos, directos y sin ambajes. Sí, rápidamente. Sería, creemos, un golpe importante a la economía nacional. Nosotros no quisiéramos ponerlo en términos de catástrofe, creo que no es lo más conveniente, pero sí estamos totalmente seguros de que la aprobación de los eurobonos será muy beneficiosa para la reactivación del país. Es la oportunidad para que las empresas puedan acometer sus proyectos de inversión, y también para que las personas físicas puedan llevar adelante una serie de actividades que, si no se realiza algo tan sencillo como es la aprobación de eurobonos, no podrán hacer. Y eso evidentemente tiene un impacto en todas las instituciones que nosotros dirigimos, donde además tenemos una obligación, que es la obligación de tener impacto social. Así es que desde ese punto de vista es que estamos acá reunidos totalmente en torno a un objetivo, que es el objetivo de la reactivación económica, del beneficio hacia todos los costarricenses, hacia la gran mayoría de los costarricenses, y que en este caso eso a su vez tiene un objetivo inmediato, que es la aprobación de los eurobonos. Adicionalmente, el proyecto lo que permite es cambiar la estructura de la deuda, cambia deuda interna por deuda externa. Entonces el gobierno podría ir a tomar recursos frescos del exterior, que le van a salir mucho más baratos que los internos, con lo cual ayudaría a la economía. Buenos días, soy Gilda Chacón de Tico Noticias y también de otras emisoras más en programas noticiosos. ¿Cuál ha sido el acercamiento hasta aquí de ustedes con los señores diputados y diputadas? Porque dentro del Banco Nacional hay gente que conoce cómo trabaja la Asamblea Legislativa. En este caso, doña Yanet sabe cómo es la Asamblea. Entonces yo les pregunto, porque ustedes saben cómo está esa situación de la Asamblea. Yo cubro la Asamblea, no trabajo para la Asamblea, pero ustedes saben lo que es la Asamblea y cómo ellos responden a veces, ¿verdad? Entonces yo pregunto porque
Yo digo, hay que aprovechar todas las cosas y si hay conocimiento de alguien dentro del banco, sabe cómo es esta Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Precisamente este esfuerzo que estamos haciendo hoy de esta conferencia de prensa lleva dos trabajos. Uno es esta conferencia, pues, para que a través de los estimables medios de prensa den a conocer nuestra opinión, pero también hemos venido los mismos, nosotros de este equipo, reuniéndonos con los señores y señoras diputadas que muy amablemente nos han atendido para explicarles esto mismo. Es una presentación casi idéntica, es un poquito más grande, donde les señalamos la importancia, reiteramos, de que se apruebe esta ley de los eurobonos para facilitar o favorecer el crecimiento económico del país. Voy a aprovechar la promoción de que aquí los colegas están enmudecidos. Ustedes tienen un estudio, un análisis, un cálculo de cuál es el tiempo perentorio para que se apruebe ese proyecto de ley y no entrar en una crisis, en una situación ya de SOS. Bueno, como lo hemos manifestado, para este año solamente hay un vencimiento de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Por tanto, entre más rápido, mejor. Eso es llanamente, ¿verdad? Lo planteaba don Douglas, uno esperaría que de acuerdo al trámite que se lleva en la Asamblea Legislativa podamos tener la aprobación en este primer semestre. Esa sería la expectativa positiva y necesaria. Y hay otro aspecto muy importante, y es que una vez contando con una aprobación legislativa, usted tiene que medir los tiempos para ir a emitir afuera, ¿verdad? No es que usted pueda agarrar y emite cualquier semana. Usted tiene que considerar que ese mes, por ejemplo, no se esté dando un problema entre Estados Unidos y China, o que la libra esterlina no le está pasando algo, ¿verdad? Entonces es crucialmente importante que haya una aprobación lo más temprana posible para que le dé espacio a los señores del Ministerio de Hacienda para buscar el momento más oportuno para que las tasas sean lo más favorables. Sí, desde ese punto de vista, entre más oportuno, entre más temprano se le apruebe, el gobierno va a tener no solamente, como decía don Gustavo, oportunidad para contratar a un tercero afuera para colocar los títulos valores, sino buscar el momento más oportuno en el mercado internacional donde encuentre las tasas más bajas, ¿verdad? Entonces, entre más oportuno y el monto es importante que se le apruebe, porque ir al exterior con un monto pequeño se desprecia totalmente por parte de los bancos de inversión exterior. Entonces, tiene que ser montos oportunos e importantes, significativos, para que con fortaleza pueda llegar a colocarlo en mercados internacionales. Buenos días. Algunos diputados han manifestado que aprobar este proyecto podría ser duplicar la deuda externa. ¿Qué efectos podría tener eso sobre la economía a largo plazo? Y lo otro que quería consultarles es, si no hay eurobonos, entonces no hay nada más. ¿Qué otros instrumentos se podrían utilizar en caso de que no fueran los eurobonos? Gracias. Marisol, el proyecto viene condicionado para cambiar deuda interna por deuda externa, entonces no va a haber un incremento de la deuda. Entonces, en ese sentido, se satisface la inquietud de los diputados. Y en segundo lugar, viene con un condicionamiento para tener una línea de crédito internacional en caso de ciertos problemas de liquidez en la economía. Entonces, también se le da el segundo filtro para poder el gobierno ir al exterior a satisfacer las necesidades del mercado local. ¿Alguna otra pregunta, señores de la prensa? Muy bien, muchísimas gracias. De esta manera damos por concluida esta conferencia de prensa.